Buenos días tangueros y tangueras del mundo, soy Julio Mariño y en este tercer video corto sobre el manual de tango vamos a hablar sobre la postura. La postura es un tema enorme que se relaciona directamente con otros temas como el eje y el balance, que lo vimos en el video anterior, pero también con el abrazo, la estética de baile y con un tema muy importante que es la salud de nuestro cuerpo. Lógicamente, por ser un video corto, vamos a hablar de lo fundamental del tema, pero les aseguro que les va a ser muy útil y de aplicación directa a su baile. Hoy vamos a contar con una ayuda muy especial, ya que no solo es una excelente bailarina, sino que es también mi pareja de vida, Valeria Correa. Así que sin más, vamos con el tercer video. Por definición, la postura en tango es la posición integral que adopta nuestro cuerpo para bailar. De esta definición podemos deducir que cualquier posición que tomamos para bailar es una postura y ya sea que la usemos de forma consciente o inconsciente va a afectar a nuestro baile. En definitiva, no podemos escapar a las consecuencias de usar cualquier tipo de postura y créanme que son muchas. Así que para mejorar el baile, este es un tema en el que hay que trabajar sí o sí. En el video anterior estudiamos el eje y expliqué que el eje en balance es la línea vertical que empieza en el piso y sube pasando por el centro de masa. Y mientras estemos en balance, esa línea siempre va a estar vertical. Lo que vamos a hacer para analizar la postura es usar 5 puntos de referencia del cuerpo y ver cómo se alinean con el eje en balance. Los puntos de referencia son el punto de apoyo, que es en el que descargamos el peso, la rodilla base, que es la rodilla de la pierna que está sosteniendo el cuerpo, el centro de la pelvis, el centro del pecho y el centro de la cabeza. Las posturas en las que nos vamos a enfocar son las 5 posturas más vistas, dando la descripción, los pros y los contras que tiene cada una. Estas posturas son la postura encorvada, la postura de falso apile, la postura inclinada, la postura recta y la postura apilada. Así que empecemos por la postura que llamo encorvada. Esta postura se ve en forma curva cuando se la mira desde el costado. En este caso, el centro de la cabeza avanza y se mira hacia abajo, mientras que el pecho se retrae y el centro de la pelvis retrocede. Tiene un aspecto muy arrabalero o no sé, milonguero por decirlo de alguna forma, ya que se la asocia bastante con los milongueros de antaño. Pero a pesar de que se la vea bastante hoy en día, no es una postura que realmente se enseñe, ya que no es saludable porque tiende a rectificar la espalda, ni tampoco tiene una estética que se considere elegante. Sin embargo, suele ser una posición que surge naturalmente cuando no se le presta atención a la postura, y esto se intensifica cuando se busca la conexión con la pareja, principalmente mediante el contacto en las mejillas. Esta postura la nombro solo porque es muy común de verla, pero para hacerla corta simplemente recomiendo no usarla. La segunda postura que vamos a ver es la postura de falso apile. Al igual que la anterior, tenemos que verla de costado para analizarla y consiste en avanzar con el pecho y la cabeza y retroceder con la pelvis y la rodilla de forma tal que se compensen y podamos mantener el balance. En esta postura hay que prestar atención a mantener la espalda recta, de lo contrario sería muy malo para las lumbares. Los motivos para usarla suelen ser o bien simplemente estéticos o bien para conseguir espacio entre las pelvis de las parejas y tener la sensación de libertad de movimiento. Sin embargo, al tener la columna desalineada del eje reduce drásticamente la capacidad de disociación, con lo cual hacer pivotes se complica mucho más de lo normal. Esto afecta a los ochos, a los giros, a las sacadas por detrás, a los voleos y bueno, a todo lo que tenga disociaciones involucradas. Y hay que mencionar que es muy difícil para nuestro compañero o compañera percibir dónde está nuestro eje, lo que complica un poco más el proceso de la marca-respuesta. Esta no es una postura mala, sin embargo, por las limitaciones que tiene, no la recomiendo como base de nuestro baile. La tercera postura es la postura inclinada. Para analizar esta postura hay que verla desde el frente y la característica es que el bailarín o la bailarina se inclinan hacia el lado abierto de la pareja. Si bien es posible que uno solo de la pareja use esta postura, sería bastante incómodo, así que lo ideal es que ambos la usen a la vez. Como ven, al inclinar la cabeza hacia un lado, la pelvis compensa hacia el otro y tanto la pelvis como la columna quedan inclinadas respecto del eje.
En la imagen vemos que la línea de la espalda no está perpendicular al piso, con lo cual ni la pelvis ni los hombros quedan paralelos al piso tampoco. Esta postura es bastante pintoresca y puede ser linda para usarse de vez en cuando si el estilo de música lo propone. Personalmente recomiendo usarla esporádicamente siempre y cuando la estructura de la figura lo permita, ya que la simetría respecto del eje trae las mismas limitaciones que vimos en la postura de falso apile. Así que pasemos a la cuarta postura. Esta es la postura recta, que se caracteriza por alinear los 5 puntos de referencia y hacerlos coincidir con el eje. Cuando vemos esta postura desde el costado, vemos cómo se alinean los 5 puntos de referencia con el eje. En este caso, la rodilla utiliza una pequeñísima flexión para ubicarse justo por encima del metatarso, que es el punto de apoyo que estamos usando. Ahora bien, cuando la vemos de frente, el punto de apoyo, el centro de la pelvis, el centro de la cabeza y el centro del pecho se alinean perfectamente. Como se puede ver en la vista frontal, el único punto que no se alinea con el eje es el de la rodilla base. Pero esto es algo que pasa en todas las posturas, ya que por una cuestión anatómica es simplemente imposible alinearlo con el eje desde la vista frontal. Una característica muy importante es que desde ambas vistas el centro de la pelvis coincide con el centro de masa. Esta postura es por lejos la más saludable de todas, ya que respeta la curvatura natural de la espalda y es sin duda la más estable, ya que reparte el cuerpo de forma simétrica alrededor del eje. Personalmente la recomiendo como base de todo nuestro baile y por eso voy a usarla como referencia para todo el resto de los videos. Lo que no quita que la mayoría de las explicaciones se pueden aplicar a cualquier otra postura y que considero incluso importante usarlas de forma complementaria a esta. Pero bueno, dado que es la postura que considero más importante, profundicemos un poco más en esta ahora, en este momento. Al usarla, hay que prestarle mucha atención a lo que hacemos al intentar ponernos en una postura recta, ya que nuestra propia percepción del cuerpo nos puede engañar. Muchas veces, en el afán de estar derechos, levantamos el pecho y en consecuencia curvamos mucho las lumbares, generando una hiperlordosis. Y otras veces lo que hacemos es bascular mucho la pelvis en retroversión, generando una rectificación lumbar. Así que para practicarlo es muy importante tener la guía de un profesor que le preste mucha atención a esto, o si no, corregirlo con un espejo o con fotos para asegurarnos de que nuestra autopercepción no nos esté engañando. Otra de las cosas a las que hay que prestar atención, y que es un error muy común, es que la pelvis se incline, lo que hace que se tuerza la columna desde las lumbares. Para evitar esto hay que buscar que las dos crestas ilíacas estén alineadas de forma paralelas al piso, formando una cruz con el eje. Esta es la posición más estable del cuerpo y que nos deja hacer un montón de movimientos sin perder el balance. Es cierto que a veces se puede mover la pelvis durante el baile por cuestiones de estilo, pero también es cierto que eso inclina la columna, desalineando la postura y nos vuelve más inestables. Otro aspecto que puede influenciar en la postura son los hombros. Normalmente en una posición relajada, los hombros tienden a estar alineados paralelamente al piso, por lo que suele decirse que los hombros deben estar alineados para mantener la espalda recta. Pero acá me gustaría hacer hincapié en que esto no es del todo cierto, ya que los hombros pueden moverse de forma independiente de la columna cuando están relajados. Por ejemplo, cuando la mujer abraza a la pareja por encima del hombro, claramente eleva un hombro más que el otro, pero mientras lo haga de forma relajada, esto no va a afectar la alineación de la columna. Y bueno, una vez que sorteamos estos aspectos técnicos, vamos a sentir que podemos hacer muchas cosas que de otra manera sería muy complicado lograr, ya que, por ejemplo, permite hacer cambios de direcciones sin que la inercia nos tire. Un ejemplo extremo de esto es hacer este giro parados en un pie, que sería muy complicado hacerlo en otra postura. Definitivamente es la postura más estable de todas, hace más fácil desarrollar un proceso de marca-respuesta preciso, consigue abrazos balanceados y personalmente me parece que es la más estética de todas, aunque eso sea una opinión personal, así que ya se darán cuenta por qué es que la recomiendo como postura base de nuestro baile. Y bueno, esto podría terminar acá, ya que vimos las 4 posturas individuales más vistas, o sea, las que son personales, pero al principio les dije que iba a describir 5 posturas, y eso es porque nos queda la postura apilada, que no es individual, sino que es
cuando los dos integrantes de la pareja inclinan su eje hacia adelante para quedar apoyados en el otro. Realmente no sé si considerar una postura en sí, ya que la postura individual de cada integrante puede ser cualquiera de las 4 que describí recién, pero como pareja la pile se usa bastante e incluso hay estilos basados en esta posición. Así que digamos que esta postura está en un vacío legal dentro de la técnica postural. En el video anterior, en el que hablamos del eje, ya vimos qué pasaba con los ejes individuales y con el eje de la pareja durante la pile. Por si no lo vieron, tienen un link en la descripción. Así que ahora simplemente voy a dar tips sobre cómo se usa esta postura para que sea más cómoda y que no nos lastime la espalda. Primero, recomiendo que cada uno de los integrantes de la pareja esté en una postura recta mientras están apilados. Segundo, que las fuerzas de apoyo en el pecho sean paralelas al piso. Esto quiere decir que el empuje que cada uno realiza sea bien hacia adelante y que no vayan ni hacia abajo, lo que nos vuelve muy pesados para el otro, ni hacia arriba, lo que fuerza nuestras propias lumbares. Y tercero, generar una pile de forma suave y progresiva. Que el hombre sea quien controla la velocidad en la que armamos estas posturas, siempre pensando por apilar a la mujer y luego compensando él con su propio peso. Y ahora sí terminamos. Hasta acá llegamos con este tercer video. Espero que lo hayan disfrutado. Por favor, no se olviden de dejar un like acá abajo y de compartirlo con sus amigos. Les dejo un abrazo tanguero enorme y nos vemos en el siguiente video.